Damos la bienvenida al sociólogo Marco Zalamea. Él es catedrático universitario, analista político. Un día, como se esperaba, lleno de tensiones, de expectativas en lo político en Ecuador, ante el posesionamiento de la nueva asamblea, que llegaba a esta coyuntura sin claras definiciones en cuanto a la conformación de una mayoría. Aparentemente, hasta la noche de este jueves, la situación se había consolidado en favor de un candidato social cristiano, pero el momento de los hechos, ya en la arena política, esto no se dio y hay varias circunstancias que merecen una lectura. Lo cierto es que al momento en que realizamos esta entrevista con el sociólogo Zalamea, una alianza que desde el inicio se la vio como pegada con saliva, ha terminado. El Partido Social Cristiano denuncia a través de comunicados en las redes sociales y comunicados físicos también que han hecho llegar a los actores que rompe su acuerdo con Creo. Señala que Guillermo Lasso había estado de acuerdo e incluso habría seleccionado a Henry Kronfle para presidente de la Asamblea, acompañada de Paola Cabezas y Virgilio Saquicela para vicepresidentes, pero en la práctica este compromiso no se cumplió y rompen, por tanto, este acuerdo. Lo que vaya a suceder en las próximas horas es imprevisible, incluso está de por medio la posibilidad de que este tema se dilate hasta temprano la próxima semana. Su punto de vista sobre estos últimos sucesos, sociólogo Zalamea. Un cordial saludo, Gustavo. Bueno, primero no me sorprende las tensiones que están presentes en la sesión inaugural de la Asamblea. Solamente no habían tensiones en la época del correísmo, porque evidentemente pues ellos siempre tuvieron la mayoría absoluta. Y lo que se trataba es de votar por los candidatos que había seleccionado Alianza País. En este caso volvemos quizás a ese país donde no había mayorías claras y donde evidentemente pues era inevitable, era necesario las conversaciones, los diálogos, los acuerdos, los pactos. Y efectivamente pues estamos ante una circunstancia parecida. Y por otro lado, ciertamente que esta alianza parlamentaria que parecía fuerte, hoy ha estallado, una alianza pegada con saliva, como usted dice, pero no va a ser la única alianza pegada con saliva, Gustavo. Posteriormente, ya en la dinámica mismo de la gestión de la Asamblea, veremos cuántas mayorías forjarse y resquebrajarse, mayorías flexibles, sobre todo porque en la dinámica legislativa de los próximos años, creo que las alianzas van a sostenerse más en temas de principios ideológicos y políticos. Por ejemplo, cuando le toque al presidente Lasso enviar proyectos de ley para a lo mejor profundizar o afianzar su modelo económico de carácter neoliberal, evidentemente ahí veremos coincidir más bien a las fuerzas del correísmo con Pachacuti, una parte de la izquierda democrática, qué sé yo, cuando se plantea a lo mejor leyes o propuestas para incrementar los impuestos indirectos o, por ejemplo, para privatizar las empresas públicas o por generar, digamos, una mayor flexibilización laboral. Los acuerdos que ahora se están pretendiendo lograr en estas horas básicamente tienen que ver con la estructuración y la configuración del poder a nivel parlamentario. Ahora, no me sorprende también el hecho de que terminó estallando esta aparente consolidación de esta alianza parlamentaria. Creo que a esto contribuyó o hizo mella, pues, los cuestionamientos, las críticas que desde diversos actores políticos se hicieron en las últimas horas respecto a que no podían unirse el agua y el aceite, se decía, o que eventualmente, pues, se acusaba en este caso el gobierno de Lasso se estaría negociando algún tipo de impunidad para figuras políticas del correísmo que han sido ya sentenciadas por la justicia. Es evidente que las cosas se están dando en la marcha. Lo dice mucho el comunicado del Partido Social Cristiano a la opinión pública, un documento lleno de fallas ortográficas. Bueno, entiendo que la gente está muy estresada y no toma nota de estos pequeños detalles, ¿no? Que son importantes también para dar cuenta de cuán cualificados están también las representaciones parlamentarias que ha elegido el pueblo. Y yo creo que esta próxima asamblea, cualitativamente en su calidad, no va a ser
muy diferente de la asamblea que tuvimos. Y además los conflictos van a estar constantemente ahí presentes. Por otro lado, ciertamente, pues explico esta reacción del Partido Social Cristiano porque deben sentirse traicionados, pues, por un acuerdo previo que seguramente hubo por parte también del gobierno para consolidar esa mayoría con los votos de los legisladores de Creo. Eh, Eso va también a generar algún tipo de ruidos respecto a la relación tan necesaria que era para llevar adelante su proyecto político al gobierno. Me refiero al apoyo concretamente del Partido Social Cristiano, partido con el cual pues creo comulga ideológicamente. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Es realmente una gran incógnita, pero refrescamos un diálogo que mantuvimos justamente hace 8 días con el legislador por la provincia de la Suay de Pachacutic, Bruno Segovia, quien decía Pachacutic no va a sumarse a ninguna mayoría por las condiciones en que se están dando estas discusiones y también por un tema de principios. Y él señalaba que es probable que la situación se mantenga así en esta primera fase, por lo menos, de la Asamblea y que tendría que funcionar en base a mayorías móviles. Bueno, había que preguntar a cuál de los Pachacutis realmente nos estamos refiriendo, porque mientras Salvador Quispe parece buscar afanosamente ser presidente de la Asamblea, sin ningún tipo de declinación, de renunciamiento a su candidatura para una posible negociación, por otro lado, pues no solamente al asambleísta ya en funciones desde el día de hoy Segovia, sino al propio ex candidato presidencial Yacu Pérez, le oímos decir, e incluso no es cierto, quizás como una forma de presión a las huestes de Pachacuti, de que si esta organización política, si sus legisladores hacían algún tipo de alianza con el pasado correísta o con el nuevo gobierno de Lazo, simplemente él se desafiliaba de Pachacuti, cerrando cualquier posibilidad desde su perspectiva de que Pachacuti debería lograr algún acuerdo parlamentario con cualquiera de estas dos fuerzas políticas en la Asamblea. ¿Qué significa eso? Ponerle a Pachacuti al margen y evidentemente forzar una alianza pues con otros sectores que no incluyan a Pachacuti. Entonces, esta situación da cuenta de que hay un conflicto interno en Pachacuti, reitero, porque más bien lo que yo he visto es que la oficialidad de Pachacuti se esmera en buscar un acuerdo con Creo y con los independientes, es decir, con aquellos que eventualmente en su momento incluso fueron hasta minados en su legitimidad. Recuerde usted, Gustavo, que se decía que cualquiera de los dos candidatos que llegue a la presidencia estaban llegando sin la legitimidad, sobre todo por lo que ellos calificaron el fraude electoral que habría habido en la primera vuelta. ¿Y los independientes quiénes son? Fueron primero 7, luego 12, ahora se habla de 17. Bueno, los independientes son parte de nuestra cultura política plagada del oportunismo. Una expresión precisamente de esa política oportunista es la presencia de los independientes. Entonces, hay muchos legisladores de las distintas tiendas que en su afán, ¿no es cierto?, de lograr canonjías, posicionarse, digamos, en algún tipo de puestos apetecidos al interior de la Asamblea o eventualmente incluso en el propio gobierno, son capaces de vender su alma al diablo, pues, y la mejor forma de legitimar su postura es convertirse en independientes. Entonces, son los que de una u otra manera terminan vendiendo, digamos, sus principios, vendiendo su conciencia al mejor postor. Esto es característico, lamentablemente, de la conducta política de nuestra clase política, básicamente es significada en el Parlamento. Hablando de independientes, por allí está un legislador azuayo, Marcelo Cabrera, que además entendemos ha tomado cierto liderazgo entre los independientes. Él fue mencionado en los discursos de orden allí, se le acusaba de no haber cumplido con su palabra, que él y otros independientes estaban listos para dar el voto por el señor Cronfle del Partido Social Cristiano. Más allá de esto, Marcelo Cabrera, entendemos, sigue un proceso de definiciones para decidir finalmente si es que se queda como legislador o acepta una invitación para ser el ministro de Obras Públicas de Guillermo Lasso, tema que se dilucidaría alrededor del día martes o miércoles de esta semana. Su opinión sobre la actuación del recientemente elegido legislador azuayo. Bueno, primero en cuanto al tema de la palabra de los políticos, creo que es una palabra bastante devaluada. Es una palabra que tiene poca credibilidad.
como la poquísima credibilidad que ha terminado realmente teniendo precisamente la Asamblea que acaba sus funciones con menos del 2%. Lo que está pasando también en la política nacional da cuenta de que hoy más que nunca, pues el maquiavelismo, que es característico con natural de la práctica política, se está haciendo presente. Maquiavelo enseñaba que no importa lo que hay que hacer, si hay que traicionar, engañar, mentir, cambiar, etcétera, hay que hacerlo. Finalmente, si el fin era el poder y que en función de lograr ese fin, que era el poder, cualquier medio valía. Y en ese escenario, pues lo toca actuar a nuestro flamante legislador Marcelo Cabrera, que antes no ha tenido realmente una experiencia parlamentaria. Él se ha destacado básicamente como administrador, como gestor de instituciones públicas como la prefectura de la SUAY, como la alcaldía de Cuenca. Quizás eso le representa de inicio, digamos, una ventaja, porque no es alguien que se quemó en el mundo de la política parlamentaria, repito, muy desprestigiada, etcétera. Entonces, él comienza una gestión con una suerte de buena expectativa por parte de sus electores y también pues con algún buen relacionamiento que podría tener eventualmente con el gobierno de turno al cual él apoyó en la campaña a la segunda vuelta. Además, habiendo sido una autoridad de una provincia importante y de un cantón importante, la SUAY y Cuenca, eso también le da ciertos réditos para que a lo mejor una eventual negociación pueda ser tomada en cuenta en una posición estelar dentro de la Asamblea. Incluso escuchaba el día de hoy, Gustavo, pues la posibilidad de que él pueda ser uno de los candidatos desde los independientes para la presidencia del propio Parlamento, ¿no? En estos momentos mismo se hablaba de que podría ser desde el correísmo Pavel Muñoz, Salvador Quispe, que se mantiene inclaudicable por la línea dura de Pachacuti, y por los independientes Marcelo Cabrera. Todo va a depender de cómo finalmente termina la negociación política entre las distintas organizaciones del Parlamento. Y esa es la gran incógnita, ¿cómo va a terminar esta negociación política? Hay ciertas cuerdas que llegarán a romperse, pues el espacio para la maniobra no es muy amplio. Estamos hablando de 137 asambleístas que si quitamos los 49 de UNES son 88. Si quitamos 20 y pico de social cristianos, estamos por debajo de cualquier mayoría. Va a tener que llegarse a acuerdos de quienes no estuvieron con Cronfle el día de hoy, con por lo menos parte de quienes sí votaron por este acuerdo preliminar. Sin duda, así les va a tocar hacer y creo que los votos más apetecidos son precisamente de los votos del oportunismo político, de aquellos que habiendo llegado por una organización política simplemente pues devuelven la camiseta y se autorrotulan como independientes, ¿no? Entonces, esos que no tienen principios son los más vendibles, ¿no? Eh, Ahora, en cuanto a la configuración misma, pues yo creo que lo natural hubiera sido pues una alianza político-parlamentaria basada en principios ideológicos. Eso no es lo que lamentablemente se está dando hasta este momento. Hubo un intento que se hizo público por parte de UNES de lograr una alianza parlamentaria de este tipo con aquellos que habían más coincidencias ideológicas, con la izquierda democrática y con Pachacuti. Esto no fue posible materializarlo por el purismo, digamos, de Pachacuti, por la visión que tiene el ex candidato presidencial Yacu Pérez y sobre todo, digamos, por la actitud bastante cerrada de no modificar el nombre de Salvador Quispe, ¿no? Creo que el tema sigue moviéndose lamentablemente para la dinámica política del Ecuador en torno a esta dicotomía correísmo-anticorreísmo, ¿no? Entiendo que Pachacuti y la izquierda democrática dijeron desde hace días de que no votarán por ningún correísta y eso cerró las posibilidades de un acuerdo de este tipo, ¿no? Que hubiera sido un poco más ideológico. Entonces, el correísmo, pues, interesado en no perder espacio político, en no ser invisibilizado, a la final tienen 49 asambleístas, que son la primera mayoría, más bien decidió acercarse al socialcristianismo y a Creo. Creo les deja colgados en este acuerdo, pues hace estallar el acuerdo y más bien cede, repito, a las insinuaciones constantes y permanentes de un sector de Pachacuti encabezado por Salvador Quispe y hoy están justamente en estas conversaciones. Lo ideal si actuáramos democráticamente, Gustavo, en este país,
sería tener una representación en el Parlamento que sea consensuada, en función precisamente de la representatividad que cada uno de los grupos ha obtenido para llegar a la Asamblea. Sería lo ideal, ¿no? Para la configuración de la Asamblea y para la designación de sus autoridades. Lastimosamente, pues, repito, hay demasiado sectarismo, demasiado prejuicio, demasiado fundamentalismo que impide esto. Hay poca racionalidad en la actuación política, porque los compromisos para configurar la Asamblea hoy no significan en nada, no deberían significar renunciamiento a los principios. Por ejemplo, si se consolidaba la alianza UNES, creo, social cristiano, para mí esta era una alianza de días. Repito, en el primer momento en que lance una propuesta de ley que sea, por ejemplo, contraria al antineoliberalismo que reivindica UNES, eso se rompía y les veíamos bien dividirse y a los social cristianos más bien acercarse a la línea natural de ellos. Y Pachacuti también cambiar su dinámica. Entonces, ojalá más bien pueda ser posible, recuerdo, este acuerdo más que mayoritario para que sea sin exclusiones un acuerdo consensuado de las distintas fuerzas, porque finalmente no hay como invisibilizar al propio correísmo. Hay que reconocer que en la primera vuelta ganaron, lograron posicionar 49 legisladores, en la segunda vuelta perdieron las elecciones, pero casi un 48% votó por ellos, entonces también necesitan tener representación, igual que los sectores minoritarios. Esa es la lógica de una nueva política. No estamos en la época del correísmo donde se excluía de forma totalitaria, simplemente se imponían las cosas por quien tenía la mayoría. En una democracia, cuando la mayoría impone sin reconocer los derechos de las minorías, no se habla precisamente ya de democracia, sino de la dictadura de la mayoría. Creo que hay que hacer honor y rendir tributo al propio planteamiento del presidente elegido, Lasso, de que hay que construir precisamente un país del encuentro democrático sería lo ideal. Han estado flotando en estos días, sociólogo Salamea, dos palabras, dos conceptos, gobernanza y gobernabilidad. Y esto tiene mucho que ver con el Ejecutivo. El Ejecutivo, sí, las otras funciones, el tipo de equilibrio que pueda lograr con ellas. ¿Cómo queda por el momento? Aún no tenemos lecturas conclusivas, pero por el momento, ¿cómo queda Guillermo Lasso? Por una parte, leemos aplausos de varios analistas a una consistencia que estaría exhibiendo con respecto a declaraciones previas sobre que no realizaría pactos por debajo de la mesa con el correísmo. Pero el Partido Social Cristiano dice que él, Guillermo Lasso, y los legisladores de Creo escogieron al señor Kronfle y ahora no están cumpliendo con su palabra. En todo caso, en este tema de pronóstico reservado vale la pena hacer análisis del momento. ¿Cómo va quedando Guillermo Lasso y el gobierno próximo a iniciar? Guillermo Lasso queda bien con los anticorreístas, sobre todo con los anticorreístas, digamos, más extremos, pero queda mal en cambio con su aliado electoral que le permitió justamente pues tener la posibilidad de un éxito electoral, que es el propio Partido Social Cristiano. Y yo creo que efectivamente pues no es que se lanzaron al precipicio los social cristianos, sabían exactamente que contaban con los votos de los legisladores de Creo. A último momento yo entiendo, pues Lazo reconfigura su posición sobre la base de los cuestionamientos que han habido en los últimos días, en las últimas horas, incluso por algunos grandes medios de comunicación que evidentemente manifiestan una clara opinión política. Eran quizás de los que más empezaron a cuestionar este acuerdo parlamentario con el correísmo, quizás, digamos, haciendo una suerte de demonización de ese acuerdo sobre la base de que lo que se perseguía era la impunidad a través del indulto, la amnistía. Yo creo que, siendo objetivo, Gustavo, no existe en el país, pues, ni siquiera si hubiera ganado Arauz para que se dé indultos o amnistías. La correlación de fuerzas políticas, el escenario político actual no permite eso. Amén de que este es un tema de la institucionalidad jurídica del Estado, no un tema de la Asamblea. La Asamblea no puede dar amnistía a delitos políticos, perdón, a delitos comunes. A delitos comunes solamente puede dar indulto por el presidente de la República y no veo ya a la Asamblea ni al presidente Lasso dando indultos o amnistías según corresponda. A lo sumo lo que se planteaba era la idea de la conformación de una comisión de la verdad, cuyo informe ni siquiera sabemos cómo iba a ser, pues no tenía tampoco ningún efecto vinculante. Esto sobre la base, digamos, del correísmo de plantear de que en el juzgamiento, pues a algunas de sus figuras, comenzando por el expresidente Correa, el ex vicepresidente Glass,
no había habido supuestamente pues un debido proceso. Sin embargo, más allá de esto, creo que los propios correístas eran conscientes de que una cosa es su aspiración, otra cosa es que esa aspiración se realice. Y lo que buscaban básicamente es que no sean invisibilizados dentro de la Asamblea, marginalizados toda vez que ellos representan una fuerza política importante. ¿Y cómo queda el clima, el entorno, sociólogo Salamea? ¿Cómo queda aquello de la gobernanza y la gobernabilidad? Bueno, la gobernabilidad de la que tanto se habla en estos días no es otra sino la capacidad de ejercicio del gobierno por parte de una autoridad. Y para tener una buena gobernabilidad, pues se requieren algunos elementos, algunas condiciones. Por ejemplo, una de ellas el liderazgo. Otra tiene que ser la transparencia. Otro elemento fundamental es, sobre todo, lograr una gestión de gobierno que genere un mayor nivel de consentimiento y aceptación por parte de la sociedad. Y eso supone, pues, temas como, por ejemplo, avanzar en un ámbito de mayor equidad social, mayor desarrollo económico, etcétera, porque al final de cuentas, quien da más o menos legitimidad a un gobierno es el pueblo. Si es que el gobierno hace bien las cosas, pues ese pueblo le apoya y la gobernabilidad está garantizada, porque la gobernabilidad no es un asunto de hacer pactos solamente con la asamblea, sobre todo tiene que ver con la legitimidad que le da el pueblo. Si un gobierno actúa mal, pierde la legitimidad, como perdieron Bucarán, Maguad y Gutiérrez, y al final, ¿qué pasó? Se produjeron crisis políticas que llevaron a crisis de gobernabilidad y al derrocamiento de estos presidentes de la República. Entonces, el principal indicador para medir la gobernabilidad tiene que ser la relación del gobierno con el pueblo. Y aquí entra un concepto y un elemento fundamental de la gobernabilidad, que es la participación ciudadana, el generar, ¿no es cierto?, espacios de diálogo, de encuentro con las distintas fuerzas de la sociedad civil. Y con eso pasamos no solamente a un tema de gobernabilidad, sino desarrollamos lo que se llama la gobernanza, que es precisamente una gobernabilidad afianzada en la participación, ¿no es cierto?, de las fuerzas que configuran el tejido social o la sociedad civil. Ese es el gran reto precisamente de Guillermo Lasso, un reto difícil, ciertamente, porque si es que él no logra cumplir sus ofertas de campaña, que son voluminosas, eso le va a generar inconformidades, eso le va a generar falta de credibilidad y quizás en poco tiempo a lo mejor conflictos sociales, movilizaciones sociales en las calles, etcétera. Si es que él no maneja adecuadamente la economía o si de pronto él fuera por el escenario de afianzar el modelo neoliberal, que es el que está haciendo crisis en Colombia, el que hizo crisis en su momento en Chile, que hizo crisis en el Ecuador en los años 80-90, simplemente pues estaríamos ante un escenario bastante negativo para esa gobernabilidad de la que estamos aquí hablando. Pregunta final, sociólogo Salamea. ¿Veremos humo blanco pronto en la Asamblea Nacional? Y la situación, cualquiera que sea, a la que se llegue, ¿qué tan duradera puede ser? Bueno, de hecho, tiene que haber un humo blanco necesariamente, porque no podemos quedarnos sin asamblea. Como quiera, tendrán que ponerse de acuerdo para que funcione la asamblea. Sin embargo, lo que diría era que cualquiera sea el acuerdo, no fijemos toda la atención que ahí está dirimiéndose, ¿no es cierto?, los El grandes futuro del problemas del país. país. Ah, del país. O sea, este es un asunto coyuntural, muy puntual. Después de pocos días nos olvidaremos y las miradas se fijarán ya en la posición del nuevo presidente de la República y sobre todo las primeras medidas que va a tomar, las primeras acciones que va a tomar Guillermo Lasso, ¿no? Entonces yo aspiraría a que efectivamente lo más pronto posible, ojalá en las próximas horas ya lo de la Asamblea se dirima y empecemos a pensar en los temas trascendentales y fundamentales que son los que finalmente inquietan a la mayoría de la población ecuatoriana. Muchas gracias, sociólogo Salamea, por habernos atendido. Gracias también a ustedes, Gustavo. Declaraciones del sociólogo Marcos Salamea, catedrático universitario, analista político.